El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ellas. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Bueno, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Bendecidos y protegidos. Ojalá que hayan tenido un buen día, ¿no? Hoy comienza, ¿no?, la conferencia y terminan el domingo y van a aguantar. Claro que sí. No, qué bueno, me da mucho gusto que están haciendo su conferencia y me da mucho gusto también ver aquí a nuestro director de diáconos, al Deacon Richard Hatzek. Can you just stand? That's him. Yeah, thank you. Él es nuestro jefe de diáconos en Chicago. Sí, y lo queremos mucho porque nos acompaña en muchas cosas. Sí. I'm just saying good things about you. Tenemos 2 lecturas de hoy. Estas son las lecturas del día normal, ¿verdad? No escogimos nada especial, pero están muy apropiadas. Yo creo que para todos, muy interesante la lectura del profeta Oseas. Como que hay un lamento del Señor, ¿verdad? Porque su pueblo, como que a pesar de que lo ha tratado como un padre a su hijo, el pueblo sigue como que retirándose más lejos de él. Debe ser interesante que Dios se exprese de esa manera. Imagínense los papás que han sido separados de sus niños en la frontera estos días, ¿no? Yo no sé, cuando ustedes se separan como esposos, ¿cuánto tiempo pueden durar? ¿Verdad? O a lo mejor quieren estar siempre separados. A lo mejor ya no quieren estar juntos, ¿no? Ya estaba hablando ahorita antes de la misa con uno de ustedes, con nuestro diácono que nos leyó el Evangelio, que él lleva más tiempo de diácono que yo de ordenado sacerdote y obispo. Digo, qué bonito, cuántas cosas tengo que aprender de tanta experiencia, ¿no?, que ustedes tienen. Pero es muy interesante las imágenes que usa la palabra de Dios, que usa Dios, ¿no?, para nosotros, pues son imágenes que resuenan con la humanidad de nosotros, ¿no?, para entender. Pero es interesante observar que hay como una especie de lamento del Señor, porque al hijo que más quiere es el hijo que más se le retira, ¿no?, que es el pueblo de Israel, que somos todos nosotros a fin de cuentas. Y pone esas imágenes de un papá con su hijo, ¿no?, que
lo ha abrazado, que lo ha acercado a su rostro, ¿no? Ayer estaba viendo el noticiero en las 10:30 de la noche, es como un noticiero en español que es nacional, y es como un resumen de lo más, ¿verdad?, sobresaliente. Aunque las noticias, ¿verdad?, pues no son tan noticias, pero tan nuevas las noticias, y la mayoría de las noticias son malas, pero veía el gusto y las lágrimas, el llanto de los papás al acercarse a sus hijos que no habían visto por casi 2 meses, ¿no? Y imagínense estas imágenes, imaginándose, este es el amor de un papá con su hijo, ¿no?, que ha sido separado por un tiempo determinado, no es que lo ha perdido, ¿no? Y Dios usa estas imágenes como de un papá que quiere acercarse a su hijo, que le quiere mostrar su amor, y el hijo como que no lo aprecia, ¿no?, o que como que no lo entiende, y por eso también como que se aleja más de él. Realmente el punto central, yo creo que de la primera lectura que escuchamos del profeta Oseas es realmente la compasión de Dios, es el amor de Dios. No, porque pareciera que en algún momento dice que entonces si el hijo lo rechaza, entonces ahora le viene un castigo terrible, ¿no? Termina diciendo que aún encima de que el hijo que le ha quedado y le ha traicionado, que le ha quedado mal y le ha traicionado, le va a seguir mostrando su misericordia siempre, ¿no? Y en el Salmo escuchábamos esta súplica, ¿verdad?, a Dios de que nos muestre su rostro y nos salve, ¿no?, de que venga a salvarnos. Cristo en el Evangelio les da algunas instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos, y es muy interesante observar cómo Él no quiere que se preocupen tanto por qué es lo que van a llevar por el camino, o qué cosas necesitan para realmente ir a hacer el trabajo, el servicio, el ministerio, ¿no? Y ya menciona allí que no lleven sandalias, 2 pares de sandalias, que no lleven bolsas, que no lleven cosas cargando, que no lleven cosas que a lo mejor pueden ser más bien estorbos que ayuda, ¿no? Tampoco se trata de exagerar, ir al otro extremo, ¿verdad? Tampoco se puede ir sin prepararse, ¿verdad? Ojalá que no se entiendan, porque muchas veces puede decir alguien que, bueno, el Señor dice que no nos preocupemos de nada, nomás nos vayamos, ¿no? También hay que ser astutos, ¿verdad? y pensar también prudentemente. No, eso no quiere decir que no hay que prepararse y no hay que ser precavidos, ¿no?, con las cosas, ¿no? Acuérdense de las vírgenes necias, que no llevaban suficiente aceite y bueno, no pudieron entrar a la fiesta. Me hace pensar eso, que en un mundo como el de Estados Unidos es muy fácil hacernos de posesiones materiales. Aunque ya hayamos llegado de nuestros países pobres y allá no teníamos nada, es muy fácil acomodarse a la vida cómoda y confortable de este país, bien rápido, bien pronto. Eso puede ser un estorbo. Eso sí puede ser un peligro para servir. Y yo creo que cuando escuchamos estas palabras del Señor sobre estas instrucciones que nos da, y de no llevar tantas cosas que realmente a lo mejor en lugar de ayudarnos nos van a estorbar, también tenemos que ser precavidos con la preparación. Y a lo que quiero llegar, a lo más importante del punto yo creo que de la historia del Evangelio, porque es este envío de Dios a sus discípulos, ¿no?, que al final de cuentas todo cristiano es enviado, ¿no?, por virtud de su bautismo, a predicar la palabra de Dios. Y les dice que anuncien que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está aquí. El Papa Francisco lo dice de muchas maneras también. Y ustedes yo creo que lo han oído muchas veces. Y en una de sus documentos, porque cada rato está sacando documentos, todavía no acabamos de leer el anterior cuando ya sacó otro, ¿no? Pero es muy interesante observar, yo creo que ustedes se acuerdan yo creo que es en el de la alegría del Evangelio,
él menciona a esa pintura de Cristo que está tocando como en una puerta. ¿Han visto esa pintura donde está Cristo como tocando la puerta y la puerta no tiene por dónde abrirse por fuera, ¿verdad? Como diciendo, si no me abren por dentro, pues no puedo entrar, ¿no? Y es una imagen muy bonita. Yo creo que entendemos que se requiere toda la voluntad para que Cristo pueda estar en nosotros, ¿no? Se requiere todo el corazón o todo el alma para que realmente el Señor pueda obrar en nosotros, ¿no? Esta colaboración de servicio total para que el Señor pueda obrar con nosotros de la manera como Él quisiera, ¿no? No por nuestro propio bien ni con nuestra propia fortaleza, sino por Él mismo, ¿no? Que se da a través de nosotros. El Papa menciona esta pintura, que creo que la original está en Londres, en algún templo en Londres. Grande, es una pintura grande, yo creo que como una pared de grande, ¿no? Porque como una puerta normal y la figura de Cristo como que tocando en la puerta. El Papa en la encíclica dice, eso es muy bueno, eso es muy bonito, hay que abrir la voluntad, tenemos que colaborar de esa manera para que Dios trabaje con nosotros, pero dice, para que Dios pueda entrar. Pero él dice, la cosa no es tanto ya que Dios entre, la cosa es dejarlo que salga. Porque ya todos lo tenemos. Y por eso cuando él dice que hay que sacar la iglesia de los muros y hay que desempolvar la iglesia y sacar la iglesia, a eso se refiere, ¿no? A Cristo de nosotros, todos los que hemos sido bautizados cristianos, hemos recibido su Espíritu Santo y todos lo tenemos, pero no lo hemos sacado lo suficiente, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto que lo dejemos entrar, sino más bien que lo dejemos salir. Y entonces habla de la periferia y habla ¿verdad? De ir, que es exactamente el envío del que habla Cristo en el Evangelio de hoy. Vayan, díganle a la gente que el reino de Dios está aquí, ¿no? Y yo creo que una cosa que es muy importante no olvidar en las instrucciones que Cristo da, en los preparativos, aparte de que dice que no llevemos tantas cosas, porque yo creo que las cosas a veces nos estorban más bien que ayudarnos. Una cosa que yo creo que es bien importante, y una cosa que si no la tenemos o no la buscamos, no podemos funcionar. Eso es la gracia. La santidad, ¿no? Eso sí, no la podemos dejar en la casa tiene que ir con nosotros, ¿no? Eso sí es una cosa importante que hay que llevar. La gracia de Dios con nosotros, su presencia en nosotros, ¿no? Una aspiración que debemos de tener siempre a la santidad, porque al fin de cuentas ese es nuestro destino, ¿no? Es ser santos. Nosotros, y yo creo que ustedes recordarán siempre cada vez que el Papa habla de estas cosas, y él está hablando mucho de eso en su último documento de Gaudate et Exultate, ¿verdad? Que es alégrate y regocíjate. Y en ese documento pues tiene muchísimas cosas tan bonitas. Habla de la santidad como una misión. Yo no sé si ustedes habían pensado en eso antes. Yo cuando lo leí la primera vez dije yo, qué bonito es esto. La santidad es una misión, porque uno no se hace santo solo. En el proceso y en el esfuerzo de querer ser santos, ¿verdad? Quisiéramos llevarnos a alguien más a la santidad también junto con nosotros, ¿no? Ustedes como casados, pues a su esposa y a sus hijos, ¿no? En primer lugar, para empezar, y después pues a la parroquia y la diócesis. Pero habla tan bonito y tiene tantos puntos tan bonitos este último documento sobre la santidad. Y me dice, hay una parte donde menciona que nosotros todos tenemos cierta naturaleza, una tentación a quedarle mal a Dios. El demonio eso es lo que hace con nosotros. Lucha hasta lo imposible para que le quedemos mal a Dios, ¿no? Esa es su tarea. Y siempre nos va a estar retando y nos va a estar tentando. Y dice el Papa, pues nosotros frecuentemente somos tentados a pensar que la santidad a lo mejor es solamente para los que tienen más tiempo de rezar,
que a lo mejor la santidad es solamente para los que están en el monasterio, los monjes, los curas y los obispos, ¿no? Y la santidad, dice el Papa, es para todos. Dice, somos llamados a la santidad viviendo nuestras vidas con amor y siendo testigos en todo, ¿verdad? Donde quiera que nos encontremos de ese amor de Dios. Y hay una parte muy bonita que quisiera leer del Papa en su documento final, donde dice que cuando se refiere entonces a tratar de vivir una vida de santidad en todo, ¿verdad? Donde quiera que nos encontremos, dice, por ejemplo, si eres casado, sé santo, amando y cuidando a tu esposa o a tu esposo, como Cristo lo hace con la iglesia. Vean qué bonito y parece tan sencillo, ¿no? Dice, ¿trabajas para vivir? Sé santo, colaborando con la integridad y la habilidad en el servicio de tus hermanos y hermanas. ¿Eres papá o abuelo? Sé santo y paciente, enseñándole a los niños cómo seguir a Jesús. La santidad, dice, crece con pequeños gestos. Ya se acuerdan de Santa Teresita, el niño Jesús, ¿no? Que decía que como no podía hacer cosas grandes, ella iba a hacer cosas pequeñitas, pero todos los días, pero con mucho amor, ¿no? El Papa Francisco nos consuela diciendo que evitemos el chisme. Es muy curioso, ¿no? Piensa que somos chismosos. Dice, una persona paciente actúa con caridad, con compasión, con oración, especialmente en los tiempos más difíciles. Y esos los tenemos todos, ¿no? Dice, para todo cristiano, nuestra misión en la tierra es descubrir el camino a la santidad. Hay un santo que se llama León Bloy, no sé si ustedes han oído alguna vez de ese santo, que dice que la tragedia peor que nos puede pasar en el mundo es no llegar a ser santos. Lo peor que nos puede pasar es no llegar a la santidad. El filósofo teólogo también Pascal, no sé si en sus lecturas o en sus estudios salió ese nombre cuando estaban estudiando para ser diáconos, o se habrán encontrado con algún libro de él. Tremendo señor. Él decía que habría que vivir la vida creyendo que hay una vida eterna, aunque no hubiera. Miren qué interesante es eso, ¿no? Y él quería demostrarle a la gente que no creía que era más conveniente vivir creyendo que no existe nada que vivir pensando, que vivir la vida como que si nada existiera, ¿no? Y ahora pues se refiere mucho a la fe, porque él decía, si vives tu vida desenfrenada, pensando que ¿para qué me preocupo? Que no hay nada después de la muerte, lo pierdes totalmente todo. Pero si vives tu vida de una manera digna en la santidad, pensando que si hay algo después, lo ganas todo, ¿no? Y si no hay nada, no pierdes nada. Bien interesante, ¿no? Y era como él, era muy filósofo, pero al mismo tiempo era como muy teólogo, ¿no? Pues León Bloy dice que la peor tragedia que le puede pasar al ser humano es no llegar a la santidad. Yo creo que en otras palabras lo que está diciendo es no llegar a ser salvados, ¿no? A la gloria de Dios, no llegar a entrar al cielo, ¿no? A vivir nuestra vida cerca de Dios. Y pues esa es la finalidad de todos, y yo creo que es bueno recordar, por ejemplo, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó santos. No los creó con pecado. O sea, la intención original de Dios en crear a las personas en el mundo era crearlas santas. ¿Verdad? El otro día en el Evangelio, o fue en la lectura, se me hace que es la primera lectura del domingo pasado, empezaba la lectura diciendo,
Dios no creó la muerte. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Dios no creó la muerte. Y yo no sé qué piensan ustedes cuando oyen eso a la primera vez. Y de pronto tendemos a pensar, cuando uno lo lee así de repente, sin pensar mucho, uno dice, bueno, un minuto, ¿cómo que no creó la muerte si es parte natural de la vida, no? Pero no se refiere a la muerte física de nuestros cuerpos, ¿no? Se refiere a la muerte de no estar jamás en la presencia de Dios cuando ya pasemos de este mundo, ¿no? Esa es la muerte que Él no creó. Y es lo que no quisiéramos que nos pasara, ¿no? Entonces, yo creo que pues es una tarea de todos los días, como comer, para estar vivos, ¿no? La oración y siempre aspirar a la santidad. Obviamente, cuando escuchamos el envío de Cristo a sus discípulos y les dice que salgan a predicar, implica más que la predicación, ¿no? Implica el servicio, implica el ejemplo, implica el testimonio de la vida de cada uno de nosotros. Y muchas veces podemos predicar más con lo que hacemos que con lo que decimos, ¿no? El Papa es muy bueno para hacer eso, ¿no? Predica tanto a veces sin hablar, casi con lo que hace es más que lo que dice, ¿no? Pero aparte también dice mucho. Y tenemos la esperanza de que tenemos que ser conscientes de que tenemos que aceptar la compasión del Señor, ¿no? Yo decía al principio de la misa, cuando nos estábamos preparando para el rito penitencial, que le pidamos perdón a Dios, que reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón a Dios por ellos, pero también que abramos la voluntad para recibir su compasión, ¿no? Y eso es muy importante. Nosotros, este libre albedrío que Dios nos dio como criaturas hechas a su imagen y semejanza, es una cosa que tenemos que saber usar con mucha responsabilidad. Ya saben que, como dice el libro del Génesis, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y yo creo que una de las cosas en las que nos asemejamos a Dios o que Él nos creó semejantes a Él, pues bueno, una es la inteligencia, ¿no? El hecho de que somos seres inteligentes es una participación divina. Pero Dios nos participó la inteligencia con un propósito. O sea, no para hacer el mal, ¿no? O destruirnos, ¿no? Sino para servir, ¿no? Para alabar a Dios. Y otra atributo o facultad en la que nos asemejamos a Dios en la creación, como Dios nos crea, es la libre voluntad o el libre albedrío que tienen también los ángeles, ¿verdad? Y nos lo da a nosotros. A mí me parece tan grande eso, porque es tremenda responsabilidad que Dios nos haya dado esa facultad con la que lo podemos bendecir o maldecir de nuestra propia voluntad. Eso es muy interesante que Dios nos haya creado así, ¿no? Pero al mismo tiempo hermoso que nos haya creado así, porque entonces viene de nuestra parte un deseo y una voluntad de aceptarlo, ¿no? Y la otra, por lo menos puedo pensar de tres ahorita, la otra semejanza con Dios es la capacidad de relacionarnos con los demás, que no somos islas o seres aislados, ¿verdad? Somos un cuerpo, ¿no? una familia, una iglesia. Y enfaticé un poquito en esto porque esta parte de la voluntad cuenta mucho. Y ya ven que hay partes del Evangelio donde Cristo decía que no pudo efectuar más milagros y curaciones por la falta de la fe de la gente, por la falta de voluntad de aceptarlo, ¿no? De aceptarlo. Esa es la parte que yo digo que es la que debemos de preparar muy bien. Cuando Cristo nos envía, podemos olvidarnos de absolutamente todas las cosas materiales, pero no podemos dejar la santidad o la gracia, ¿no? No somos nadie sin eso, absolutamente nada, ¿no? Y digo yo le doy gracias a Dios todos los días porque qué bueno que el Espíritu Santo sigue guiándonos como iglesia, ¿no? Y como cristianos, porque
Si dependiera de nosotros ya no habría iglesia, ¿no? Ya los obispos se la hubieran acabado todo, ¿no? Pero gracias a Dios que no son los obispos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y tenemos que ser dóciles y abiertos de voluntad y de corazón a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque a veces lo que somos son más bien barreras. Pensando que lo sabemos todo y que esta es voluntad de Dios, ¿verdad? Sin a veces caer en la cuenta que es una cosa personal, caprichosa, ¿no? De nosotros mismos. Por eso hace mucha falta la oración y el discernimiento, ¿no? Cada vez que va a hacer uno algo, especialmente cuando se trata de servir a los demás, que siempre lo pongamos en las manos de Dios y lo reflexionemos y hagamos oración sobre eso para que sea la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿no? Porque muchas veces puede suceder que somos más barrera que canal de gracia, ¿no? Sí. Hay tanta cosa que decir de esto, pero ya no los voy a cansar porque tienen 4 días por delante. Sí. Pidan por los obispos en sus oraciones y por los padres. Aunque no quieran algunos de los padres, no le hace. Aunque el padre no los trate muy bien, ¿no? El párroco, pidan por ellos. Si no los trata bien es porque necesitan oración, esos padres, ¿no? Sí, recen por ellos. Cada vez que el padre los maltrate, recen por él más. Así se va a acabar el maltrato, ¿no? O el padre. Sí. No, ya quiero terminar solamente esta pequeña reflexión enfatizando esta parte de la voluntad que yo creo que es tan importante. Es tan importante la voluntad, ¿no? Que debe conformarse con la de Dios. Aquí es donde yo siempre le digo al Señor: ay, Señor, no me dejes que haga lo que yo quiera. No. Quédate con nosotros, ¿verdad? Y sálvanos, muéstranos tu rostro. Ayúdanos a que cada vez más nuestro espíritu se conforme con el tuyo para que pensemos como tú, no como nosotros, ¿no? Y entonces podamos ser enviados y de veras dar fruto, llevando el mensaje de salvación al mundo, a los demás. Yo creo que estamos tan necesitados del mensaje de salvación en el mundo, pareciera cada vez más que el mundo se aleja cada vez más de Dios, ¿no? ¿Sienten ustedes eso también? Es muy interesante observar esas cosas. Estamos tan hambrientos de buenas noticias porque todas las noticias que vemos son malas, ¿no? Estamos tan necesitados de buenos mensajes porque lo que nos dan en la televisión es pura basura. Las películas de Hollywood son una porquería todas. Ay, de vez en cuando sale una de algún santo o algo, ¿no? De vez en cuando Mel Gibson se compadece y hace una de Cristo o de San Pablo, ¿no? Pero miren, vean por ejemplo nuestros pobres países. Vean lo que es el narcotráfico y lo que ha hecho. Como que si eso no es suficiente, todavía no lo ponen en las novelas. Qué cochinada, ¿no? Qué terrible, ¿no? Pero en alguna manera también nosotros somos responsables de eso porque lo vemos. Porque si un día todo el país hispano de Estados Unidos se pusiera de acuerdo y dijera: no vamos a ver esas novelas, las quitan. Las quitan. Pero nos gusta el mal. Como que si no hemos perdido miles de vidas por eso en México y otros países. Todavía nos queremos divertir con lo que ha hecho tanto daño a nuestra vida, ¿no? Qué terrible y qué interesante es observar esas cosas. ¿Y el bien? ¿Dónde está? ¿El bien? Bien, gracias, ¿no? ¿Por qué la mala noticia hace tanto, verdad? Siempre está en los noticieros y en los periódicos. ¿Por qué el bien no hace los encabezados de los periódicos? ¿Verdad? Porque hay muchísimas cosas buenas sucediendo también. Y es de vez en cuando que oímos que una cosa buena aparece en los encabezados, ¿no? De los noticieros o de los periódicos. Por ejemplo, el otro día que salvaron a los niños de la cueva, ¿no? Esa es buena noticia, ¿no? Y
tenemos cierta responsabilidad, pero tenemos que recordar que no lo podemos hacer solos. Eso es muy importante como preparación, ¿no? Todos somos enviados, ustedes como diáconos con sus familias, nosotros como sacerdotes y obispos. Tenemos que estar en una constante comunicación con el Señor para poder dar al Señor. Si no, estamos dando de nosotros mismos y eso es peligroso. Tiene que ser el Señor a través de nosotros. Yo cada vez que va pasando un año y me voy alejando cada vez más de la fecha del día que hice mi retiro, ya me siento desesperado. Pues ya quiero irme de retiro otra semana, ¿no? Porque ya siento como que ya se me acabó la fuerza, ¿no? Pues yo creo que eso es, me imagino que también ustedes tienen experiencias parecidas y que ojalá que siempre estemos hambrientos del Señor, ¿verdad? Porque Él está siempre listo para satisfacer nuestra hambre, ¿no? Él lo ha hecho todo por nosotros, por eso digo que es tan importante que solamente abramos nuestra voluntad a hacer la suya, ¿no? Para que la gracia nunca nos falte en nuestro peregrinario, en nuestro envío, ¿no? Y podamos decir, de veras como el tema del encuentro, el tema del quinto encuentro nacional de ministerio hispano, ¿no? Discípulos misioneros, testigos del amor de Dios, ¿no? Discípulos, o sea, enviados, misioneros, testigos del amor de Dios. Que yo creo que es lo que dice el Papa de muchas maneras, ¿no? Pues que confiemos también de que no estamos solos, que siempre el Señor va con nosotros, esa es su promesa.